Son 19 años de prisión que ha solicitado la Fiscalía General de la República. Sí, oigan ustedes, 19 años de prisión ha solicitado la Fiscalía General de la República de nuestro país en contra del ex candidato a la presidencia del Partido Arena, Norman Quijano, también expresidente de la Asamblea Legislativa. Ha terminado la vista pública y ahora solo falta conocer la sentencia. Ahora solo falta ver si quien lo está juzgando, si la Cámara que lo está juzgando, accede a la petición de la Fiscalía General de la República. Vamos a ver si la Cámara accede a esta solicitud de la Fiscalía General de la República, a esta petición de la Fiscalía General de la República. Es que hay un testigo que relata justamente, bien transparentemente, que relata con detalles el compromiso que Norman Quijano adquirió con los pandilleros. Repito, la vista pública ha terminado y ahora solo falta conocer la sentencia en contra de Tacuacín Peinado. Vamos a hablar de eso, pero también, señores, hablemos claramente sobre el régimen de excepción. ¿Debe continuar? Yo les pregunto a ustedes, mi opinión es que sí, pero yo les pregunto a ustedes, pues porque ustedes son los que tienen la última palabra. Ahora se aprobó una prórroga más del régimen de excepción y la pregunta creo que es bueno hacérsela ahora a ustedes. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Quieren continuar? ¿Quieren que continúe el régimen de excepción? Vamos a comenzar con las informaciones y vamos a regresar con estos y otros temas del acontecer nacional de El Salvador. Ahora, las noticias desde Los Ángeles con Romeo Lemos. Yo creo que Norman Quijano lo merece. ¿Saben por qué? Porque una persona que haya negociado con las pandillas a espalda del pueblo salvadoreño, porque un candidato que haya negociado con las pandillas solo por el afán de llegar a la presidencia de la República, por su voracidad, por su deseo pues de llegar a la presidencia de la República, aún importándole poco el pueblo salvadoreño, merece ir a prisión. Aun cuando la oposición no esté de acuerdo, Norman Quijano merece ir a prisión. Aun cuando no le den los 19 años, merece ir a prisión por una razón. Porque estos casos en donde se negoció, a espaldas del pueblo salvadoreño, en donde se negoció con lo peor que hay en El Salvador, con la mafia, con los delincuentes en El Salvador, no pueden quedar impunes. Tiene que responder por la justicia o con la justicia Norman Quijano. O sea, este no es un caso cualquiera. Estamos hablando que no le importó el pueblo salvadoreño. Estamos hablando que no le importó la cantidad de personas que habían perdido la vida hacia atrás Norman Quijano. Estamos hablando que con su afán y con su mezquindad y con su deseo de llegar a la presidencia de la República no le importaba nada. Estos son los que decimos nosotros son capaces de vender hasta su madre. Con el desfile de pruebas y el testimonio de uno de los cabecillas de pandillas que se reunió con el desaforado diputado del Parlamento Centroamericano, culminó este juicio. Fiscalía ha peticionado una sentencia de carácter condenatorio donde se declare penalmente responsable al procesado el señor Norman Quijano por los delitos de agrupaciones ilícitas y por el delito de fraude electoral, a una pena total en conjunto por ambos delitos de 19 años de prisión. En la Cámara Segunda de lo Penal, la Fiscalía mostró la evidencia de que el ex candidato a la presidencia en 2014 por el Partido Arena, Norman Quijano, pidió a las pandillas respaldo electoral a cambio de dinero que en total ofreció $100 millones y otros beneficios. Se desarrollaron las alegaciones finales, es decir, las conclusiones finales del caso, tanto de Fiscalía como de la defensa, dándose por concluido el proceso penal y quedando pendiente escuchar el fallo oral, para el cual hemos sido convocados el próximo martes 16 a las 10 de la mañana. La Fiscalía espera que la pena en contra del político arenero sea contundente, ya que las reuniones y la planificación de actividades se hicieron violando la ley y poniendo en juego la vida de los salvadoreños. Fiscalía ha basado sus alegatos concretamente en la actividad probatoria que se vertió durante esta vista pública, en toda la prueba documental que fue incorporada al proceso, la que está soportada tanto en medios físicos como digitales, también en prueba testimonial. Las investigaciones indican que Norman Quijano también había ofrecido a los miembros de pandillas reducir las operaciones de la policía y la Fuerza Armada en contra de estos grupos criminales.
El siguiente es un tema, yo diría, bastante choteado. Lo hemos conversado bastantes veces, hemos debatido bastantes veces, hemos hablado mucho sobre este tema, el régimen de excepción, que hoy fue prorrogado una vez más. Pero vamos a buscarle un ángulo distinto. Vamos a ver, ¿ustedes qué piensan sobre el régimen de excepción? Ya pasaron las elecciones. Bueno, ya sabemos los resultados efectivos que ha dado el régimen de excepción. Pero es bueno preguntarles a ustedes, ¿ustedes están de acuerdo que continúe el régimen de excepción? Si a mí me preguntan, sí, por supuesto, tiene que continuar, porque todavía anda el mal pululando por las calles de El Salvador. Pero vaya, ¿cuál es su opinión respecto a esto? ¿Creen que ya es suficiente de régimen de excepción? ¿O ustedes siguen apoyando al presidente de la República, siguen apoyando al gobierno, siguen apoyando a la Fuerza Armada, siguen apoyando a la Policía Nacional Civil? Es que es un tema bastante delicado, obviamente. Imagínense ustedes que en determinado momento se terminara con el régimen de excepción. Bueno, el gobierno pierde las garantías que le permiten mantener en prisión a más de 70,000 personas que han sido capturadas bajo este régimen. Perdería las herramientas jurídicas que le permiten mantener en la cárcel a los delincuentes. Eso significaría el momento en que el régimen de excepción deje de funcionar. ¿Qué va a significar? Que van a tener que dejar libre a todos los pandilleros, que van a tener que dejar en libertad a aquellas personas que son inocentes según la oposición. Por eso es importante, pues, y fue aprobado, una vez más el régimen de excepción. Fue prorrogado una vez más el régimen de excepción. Claro, el gobierno tiene argumentos. Yo creo que estos coinciden con la población salvadoreña. Sería la 24ª prórroga de una medida que creo que ha sido la más rentable en la historia de El Salvador. Creo que al año nos ahorramos $1,000 millones solo en el tema de extorsión. Casi 583 días sin homicidio en lo que viene en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y la gran mayor parte de estos han sido durante el régimen de excepción. Por otro lado, vea, no tienen ninguna propuesta. Ellos han venido criticando el régimen de excepción, pero de verdad todo este tiempo atrás, incluso en la campaña electoral, no tuvieron ni una propuesta, no hicieron ni una propuesta sobre cómo iban a enfrentar la seguridad en El Salvador o la inseguridad en El Salvador. O sea, ellos solo criticaron, dijeron que hay que dejar libre a las personas, que se violan los derechos humanos. Ahí sale Claudia Ortiz nuevamente criticando. Nunca he visto que presenten una propuesta que sustituya al régimen de excepción. Nunca, solo han criticado. Claudia Ortiz. Creo que es momento de pensar en una transición ordenada a algo diferente, a algo mejor, donde podamos mantener los avances en seguridad que la población percibe y que quiere mantener esa percepción de tranquilidad, abordando las causas raíces de la violencia en nuestro país y por otro lado también donde los abusos de poder sean limitados. Otra vez salieron ahí los de la oposición, otra vez este movimiento que está en contra del gobierno y que está apoyando a las personas que están detenidos, a los familiares de los reos que están detenidos en el SECOT bajo el régimen de excepción, salieron ahí a las calles. Nuevamente llegaron a la Asamblea Legislativa. Yo creo que tienen todo el derecho. En un país en donde hay libertad, en donde hay democracia, esto es normal. Yo creo que es importante que esta gente se exprese. Siempre se ha expresado. Siempre la gente ha tenido la libertad de decir lo que quiere en El Salvador, de movilizarse, de opinar, utilizando los medios de comunicación. Entonces, ahí salieron nuevamente y expresaron su descontento en contra de la prórroga del régimen de excepción. ¡Qué bueno, hombre! ¡Qué bueno que lo digan! Pero la verdad es que la mayoría de la población salvadoreña, a pesar de que yo les acabo de preguntar qué piensan, creo que están de acuerdo en que continúe el régimen de excepción. Yo insisto, en El Salvador hay una enorme libertad de expresión. Miren, ejemplos abundan en El Salvador. Ejemplos de cómo difaman al presidente de la República, de cómo difaman a las personas que apoyan al presidente. Las personas dicen lo que quieren en los canales de televisión. Hoy escuché a este señor, Ronald Umaña, decir que en El Salvador gobierna el crimen organizado. O sea, Bukele, los ministros y todos los que gobiernan en este momento El Salvador, según él son crimen organizado, parte del crimen organizado. Eso es para que este señor esté demandado en la Fiscalía General de la República. Eso es para que este señor sea investigado y que diga con nombre y apellido quiénes son los del crimen organizado. Hablan generalidades ellos. Para no meter las patas, hablan generalidades. Eso es crimen organizado. Ay, eso no es gobierno.
Si lo único contrario a la dictadura y a ese crimen organizado se llama democracia y libertad, y estamos perdiendo nuestra libertad y nuestra democracia, y la estamos cambiando por un crimen organizado, engañados. Crimen organizado es lo que gobernaba antes el país. No me diga que Arena no es parte del crimen organizado. No me diga que el FMLN no fueron parte del crimen organizado. Si estos señores de los que le estoy hablando, de estos dos partidos, están metidos o estuvieron metidos, no sé si hoy todavía, hasta el cuello en el narcotráfico, en el tráfico de personas, hasta el cuello metido en la corrupción. Ese era crimen organizado. La forma como saquearon el país a espaldas del pueblo salvadoreño y con los presidentes haciéndose los majes y robando también, como el expresidente Mauricio Funes, Salvador Sánchez Serén, Alfredo Cristiani, Francisco Flores, Tony Saca, todos a espaldas de ellos, bueno, y con complicidad de ellos, saquearon el país. Ese era crimen organizado. Transar con las pandillas, venderles armas, prestarles los cuarteles, entrenarlos, ese era crimen organizado. La gente ya no es tonta, nosotros no somos tontos, entendemos perfectamente bien la diferencia de este gobierno y de los gobiernos anteriores. Entendemos cuándo y dónde hubo mafias, y donde no hay mafias, y donde hay una buena intención por hacer un buen gobierno en favor del pueblo. Bueno, hablando de cosas buenas, para tranquilizarnos un poco, esta es una buena señal de humildad, señores. No, hombre, ustedes de repente hasta les da pena irse a tomar una tacita de café en el centro de San Salvador, un choripán, les da pena irse a comer, pues. Y bueno, y miren este tipo, pues, con toda tranquilidad. Vamos a conocer un poco más de la agenda que tuvo Frank Rubio. Frank Rubio, el astronauta de la NASA y de origen salvadoreño, visitó la clínica del cantón El Hawái en La Unión. Rubio busca inspirar a las nuevas generaciones a superarse y luchar por sus sueños. Con el esfuerzo, con el trabajo, con la dedicación, a cualquier cosa se puede. Claro que el talento es un poco importante también, pero de veras que es poco, porque yo creo que la actitud y comprometerse a algo es mucho más importante. El astronauta vivió su niñez en La Unión, razón por la que decidió visitar el Hawái, donde destacó la amabilidad de la población. Es algo que me da mucho felicidad y de veras que me hace sentir una humildad, ¿no? Porque representar este pueblo es un gran honor para mí. Entonces muchas gracias al pueblo de El Salvador por la recepción. Su madre, Mirna Argueta, lo acompañó y narró las experiencias que ha vivido su hijo en El Salvador y cómo se siente de seguro. He disfrutado mucho y le hice un fresco de jocote y cuando se puso el jocote en la boca me dijo: mami, todos los sabores de mi niñez regresaron a mi mente. Quiere decir que todavía lo lleva adentro y eso es bueno, me dio mucha alegría. Que hay más alegría, pues. Porque cuando vino la primera vez como que la gente andaba un poco triste, pero era por la situación que estábamos pasando, pero ya se tranquilizó todo. Frank además participó en una jornada médica en el Hawái, donde jóvenes y niños del cantón compartieron con él, ya que se ha vuelto un ejemplo para las nuevas generaciones. Nos sentimos orgullosos porque tener una persona así aquí en estos lugares es muy raro, pues, porque estos lugares así no son muy visitados por personas famosas. En cambio, él que ha ido al espacio, pues, puede ser una inspiración para nosotros. Se siente bien que una persona que viaja a unos lugares tan lejanos venga a visitarlos a las clínicas y los sentimos muy orgullosos de haberlo tenido aquí. Rubio estará en el país compartiendo sus experiencias en la investigación espacial e incentivando a más niños y jóvenes que con esfuerzo los sueños se vuelven realidad. Todo parece indicar, señores, esta es una buena noticia en bien de la mayoría de trabajadores del Tribunal Supremo Electoral. Digo, aquellos que cuidaron urnas. Bien, ¿saben qué? El Ministerio de Trabajo hizo un buen papel. Topó a aquellos del Tribunal Supremo Electoral que de alguna manera estaban dándole como larga la paga, pues, al pago de aquellas personas que cuidaron las urnas. Todo parece indicar que ven buen camino. Y a mí me alegra eso, porque es la gente humilde. Hasta el día de ayer nos habían informado que ya habían más del 90% de personas que habían recibido su pago. Que habían recibido su pago, pero nosotros, aunque nos digan que el 99.9, no vamos a dejar de poner el dedo en la llaga, como se dice,
hasta que le paguen a la última persona que ¿Continúan estuvo presentes ahí revisando juntos? Seguimos verificando. Revisando actas, en todo caso. Seguimos verificando con nuestros equipos. Hey, de verdad, muchas gracias siempre por apoyar la plataforma de Romeo Lemos News, siempre por estar pendiente de lo que aquí les contamos a ustedes, de la información más fresca, más importante que se genera en El Salvador. Nos vemos en la próxima.